Un saludo de condolencia para todos los familiares de las víctimas del terremoto de hoy, 10 de agosto, en Colombia, desde DTC Asociados. Dios los llene de fe, esperanza para seguir adelante con la vida, las personas que seguimos con vida. Y para las personas que fallecieron, una oración desde DTC Asociados para que descansen en paz. Y hoy vamos a hablar de un tema especial que en DTs Asociados hemos tratado, pero hoy lo vamos a poner al servicio de manera gratuita de las personas que hayan sido afectadas en dos temas puntuales, en el tema del avalúo catastral y en el tema del impuesto predial. Y les vamos a contar qué puede hacerse desde hoy. Y al final, en la descripción del video, vamos a dejar dos derechos de petición, dos estructuras genéricas, deben llenarlos con sus datos, dirigirlo a la entidad territorial correspondiente del municipio donde se encuentra el inmueble que terminó siendo destruido, de un familiar que falleció, los herederos, las personas que, gracias a Dios, continuamos con vida, o que, de inmuebles que sufrieron afectaciones o daños, así sean leves, porque su apartamento, su casa puede haber cambiado en segundos, pero el catastro no cambia solo. Y sé que esto es una tragedia y hay víctimas y hay fallecidos, pero las personas que aún permanecemos con vida debemos ser solidarios y ayudarles a las personas que perdieron familiares y a los que están con vida, pero que perdieron su inmueble, un local, una casa, un apartamento o un inmueble o resultó afectado. Por eso es que desde este momento deben reportar el daño para que se abra un expediente administrativo para poder corregir el avalúo catastral y proteger el tema de impuesto predial por los años siguientes. DTC Asociados se compromete desde hoy a asesorar de manera gratuita a los propietarios y poseedores de inmuebles destruidos o afectados en el terremoto de hoy, 10 de agosto de 2026 en Colombia, en temas de avalúo catastral e impuesto predial. Así, nosotros desde ETC Asociados nos ponemos al servicio de las personas afectadas y de los sobrevivientes de las personas fallecidas que eran propietarios de un inmueble afectado o destruido en el terremoto. Hoy 10 de agosto muchas familias en Colombia están mirando una pared agrietada, un techo caído o una vivienda que ya no se puede habitar. Si usted está en esa situación o conoce a alguien, lo primero es que preserve su vida. No entre a ese inmueble, no importa lo que haya adentro, entendemos, pero es más importante preservar su vida, porque entrar en una estructura insegura para tomar una foto, rescatar algo material, puede costarle la vida. Para eso, pues, llame a las autoridades, llame a los bomberos, llame a la defensa civil, llame a gestión de riesgo o pida que le ayuden con una inspección. A pesar del dolor, vamos a dar datos y noticias para las personas que seguimos con vida que pueden ayudar o podemos ayudar a las personas que sus inmuebles cambiaron físicamente. Y desde ya pueden pedir que el catastro reconozca la nueva realidad. No necesita saber palabras técnicas, no necesita abogado y no tiene que esperar a que todo el país termine de contar los daños. Cada foto segura, cada acta, cada vecino, cada radicado sirve. Así que empecemos. Esto ya había pasado, el 16 de febrero más o menos hubo inundaciones en el Caribe colombiano por esa época y este tema también ya había sido revisado. Por eso es importante recordar hoy que la solidaridad de TC Asociados con las víctimas y los familiares sobrevivientes es ayudarles de manera gratuita, por supuesto, en la gestión de temas del catastro y del predial. El avalúo catastral es el valor administrativo que aparece en la base del catastro y que normalmente influye en el impuesto predial. Si antes había una casa de dos pisos y ahora existe una construcción parcialmente destruida o inhabitable, pues la base de datos puede seguir mostrando la casa anterior, el edificio, hasta que la autoridad administrativa o catastral haga la actuación correspondiente. La regulación nacional llama mutación de tercera clase a los cambios por demolición o por modificación de las condiciones constructivas y también permite pedir la revisión del avalúo cuando el valor ya no corresponde a las características reales del predio. Esto está en la ley 1995 de 2019, que fue mantenida por la ley 22
94 del 2023 y por la resolución 1040 del 2023 del IGAC, modificada por la resolución 746 del 2024 y la resolución 794 del 2026. Esta última resolución está vigente desde junio de este año 2026. Palabra sencilla, lo que usted hace es reportar el daño. El gestor catastral debe estudiar qué cambió físicamente y cuánto vale ahora su inmueble. Y es importante no confundir el avalúo catastral con una exención, porque hay dos caminos distintos que conviene iniciarlos al mismo tiempo. El primero es ante la autoridad catastral para pedir que se corrija la información física y económica, y el segundo camino es ante la Secretaría de Hacienda Distrital la Secretaría de Hacienda de su municipio y preguntar si existe alguna exención, alivio, plazo especial o acuerdo de pago para damnificados. Bajar el avalúo catastral no borra automáticamente el predial del año 2026. El impuesto de este año normalmente se causó el 1 de enero antes del terremoto de hoy, 10 de agosto. La ley 1995 y la resolución 1040 establecen como regla general que el avalúo revisado tiene efecto fiscal desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que quede en firme la decisión. Por eso hay que actuar ya. Si la resolución queda en firme durante el 2026, la meta es que la nueva realidad fiscal opere en el 2027. Si la administración se demora, el acto solo queda en firme en el 2027, podría discutirse un efecto a partir del 2028. Por eso es que no deje pasar el tiempo. Y también, así sea complejo, pero por el momento no deje de pagar porque presentó esta solicitud. Ya hay sentencias del Consejo de Estado del 2018 donde explicó que la revisión catastral y el cobro tributario son procesos distintos, por eso es que primero averigüe qué alivio permite el estatuto tributario de su municipio que resultó, donde está el inmueble que resultó afectado por el terremoto. ¿Y cuál es el trámite que deben presentar? La petición, un derecho de petición, debe dirigirse al gestor catastral competente del lugar en el que está en el inmueble. Puede ser el IGAC, puede ser el catastro municipal, el catastro distrital, departamental o puede ser un gestor asociado. En la página del IGAP existe un directorio de gestores. Si no sabe cuál es, pues radique en la alcaldía de su municipio y pida traslado inmediato a la entidad competente. La alcaldía lo debe hacer por expreso mandato legal. Desde junio del 2026 existe una regla especialmente valiosa para los damnificados. El nuevo artículo 458 de la resolución 1040 dice que el ciudadano puede limitarse a describir los hechos. No es responsabilidad de la persona identificar, clasificar o ponerle el nombre jurídico correcto al trámite. Esa tarea le corresponde exclusivamente al gestor catastral. Así que escriba algo tan claro como esto, comillas, como por ejemplo, el 10 de agosto de 2026 mi vivienda resultó afectada, sufrió grietas estructurales o pérdida de cubierta o fue declarada inhabitable. Solicito que el catastro clasifique los hechos adelante de manera integral las actuaciones procedentes y practique la mutación en tercera clase y revise el avalúo. Pida también una visita siempre que sea segura, que se retiren o deprecien las construcciones destruidas, que se estudie si el terreno perdió valor por el riesgo o por el acceso por las restricciones y que la decisión diga por separado el valor del terreno y de la construcción cuando no se trate de propiedad horizontal. Si es un apartamento o un local sometido a propiedad horizontal, adjunte el informe estructural del edificio, las actas de copropiedad y los daños de las zonas comunes. Ahí el valor se determina de manera integral. Y todas las pruebas sirven. No espera tener un expediente perfecto. La misma norma del 2026 ordena que el gestor catastral debe obtener directamente los documentos que ya están en poder de otras entidades públicas y le prohíbe trasladar al ciudadano la carga de la prueba cuando exista interoperabilidad. Radique lo que tenga, el número del predial, el chip, la dirección, el recibo del predial, el certificado de tradición, si sobrevivió el inmueble, la prueba de posesión, las fotos, videos tomados sin ponerse en riesgo, por supuesto, un concepto de bomberos, una ficha de gestión del riesgo, una orden de evacuación, un informe de un ingeniero, un presupuesto de reparación, una evaluación de una aseguradora o testimonios de los vecinos. Las pruebas no se limitan al avalúo privado. El artículo 475 de la resolución citada admite fotografías, planos, certificaciones oficiales, imágenes aéreas, escrituras, avalúos comerciales y otros documentos. La autoridad debe valorar el conjunto. Si perdió todos los papeles, dígalo. Escriba la dirección, describa cómo ejercer la propiedad o la posesión y solicite que el gestor consulte el registro, el catastro, la alcaldía, los documentos y en la oficina de gestión del riesgo. La ley 1755-2015 establece que el derecho a petición es gratuito y no exige abogado. Guarde el número del radicado, una copia exacta de todo lo enviado de las capturas de la plataforma. Ese radicado es el comienzo de su protección administrativa. La mutación, que se resuelve solo con información de la oficina, tiene un plazo de 15 días. Si exige trabajo de campo, el plazo es de 30 días desde que la solicitud esté completa. La revisión del avalúo tiene un plazo máximo especial de 3 meses desde la radicación.
Si falta información, la entidad puede requerirla dentro de los 10 días siguientes. Si usted dispone hasta de un mes para completarla y puede pedir una prórroga por otro mes antes de que se venza el primer mes. Pero la autoridad no puede rechazar la petición simplemente porque usted no utilizó el nombre técnico correcto. Si la entidad pública en la que dirigió su solicitud no es la competente, el artículo 21 de la ley 1755 le exige trasladar la petición a la autoridad competente e informarle al ciudadano si no corresponde. Se podrá presentar ante la Superintendencia de Notariado de Registro o acudir a la Personería o a la Defensoría del Pueblo para manifestar la vulneración del derecho de petición o, en caso de un riesgo urgente, por ejemplo, por la vida del mínimo vital, pues una tutela. La Ley 1523-2012, hoy modificada entre otras por la Ley 2434-2025, obliga al Estado a gestionar el riesgo y protege la vida, la integridad y la subsistencia digna, la salud, la vivienda y los bienes patrimoniales esenciales. Pida que su hogar sea incluido en el censo de afectados y que le entreguen copia de la evaluación de daños. Si la vivienda es insegura, el problema no es solamente cuánto vale, la prioridad es dónde puede vivir su familia. Hay sentencias de la Corte Constitucional como la T528 del 2023, la T02 del 2026 y la T078 del 2026, que las puede ver en la relatoría de la Corte, en las que se reitera que la vivienda digna debe ser habitable y segura y que las autoridades deben evaluar el riesgo y que en situaciones graves pueden estar obligadas a alojamiento temporal y tramitar una solución definitiva. Esa protección no depende exclusivamente de tener una escritura perfecta. Para salvar la vida y garantizar la vivienda digna importan la ocupación real, la vulnerabilidad y el riesgo. Para modificar el catastro del impuesto sí habrá que acreditar la relación jurídica o material con cada predio. ¿Y qué ocurre con el terreno y con el impuesto? Una vivienda totalmente destruida no significa siempre que el avalúo sea en cero, porque el terreno puede seguir existiendo. Lo correcto es exigir que el catastro elimine el valor de la construcción que desapareció y determine de nuevo cuánto vale el suelo después del desastre. Si el terreno quedó en una zona de alto riesgo no mitigable o perdió acceso o servicios o posibilidad legal de construcción, aporte el concepto técnico y pida que esas condiciones se reflejen económicamente. El Consejo de Estado en sentencias del 2008 y el 2013 confirmó que las características reales del predio y la prueba de las mutaciones son relevantes, pero también que el impuesto se determina por la situación existente al 1 de enero y que los cambios fiscales no se aplican libremente hacia atrás. Sobre las exenciones, cada consejo municipal decide respecto de su impuesto predial. La Corte Constitucional, en sentencia C-195-1997, confirmó que los municipios pueden conceder exenciones temporales, normalmente hasta por 10 años, y de acuerdo con su plan de desarrollo. Bogotá tiene un régimen especial compilado en el decreto distrital 639 del 2025, pero en otros municipios hay que revisar el estatuto local. Una declaratoria de desastre no crea por sí sola una exención predial nacional. Si usted perdió una pared, un techo o toda su vivienda, ningún trámite va a compensar ese dolor, pero dejar constancia desde hoy puede evitar que en los próximos años le cobren como si nada hubiera ocurrido. El derecho empieza con una acción sencilla, describir lo que pasó, adjuntar lo que tenga y obtener un número radicado. En la descripción de este video vamos a dejar los dos formatos gratuitos, uno individual para el propietario o para el poseedor, usufructuario o ocupante interesado y otro colectivo en caso de barrios, veredas o copropiedades. Descárguelos, complételos y compártalos. Si una persona no tiene internet, pues ayúdele a imprimir. Si perdió sus documentos, acompáñele a la personería de su municipio. Si sabe usar una plataforma, ayude a su vecino a radicar. Toda ayuda sirve. No están pidiendo un favor, están pidiendo información, que la información del estrado refleje la realidad y que las autoridades cumplan sus deberes de prevención, de vivienda y debido proceso. Desde ETC Asociados enviamos un abrazo de solidaridad a cada familia afectada. Organícense, documenten sin exponerse, radiquen y hagan seguimiento. Una grieta puede dejar a una familia sintiéndose sola, pero un expediente bien iniciado y una comunidad unida puede abrir el camino de la protección. Comparta este video con quien lo necesite y empecemos hoy. Recuerden que, lo reitero, DTC Asociados de manera gratuita puede asesorar en el tema de catastro y en el tema de predial a las personas o que perdieron su inmueble o que su inmueble quedó afectado para hacer las solicitudes a las autoridades administrativas en el tema del predial para que lo revisen o lo bajen y en el tema de los impuestos también con ocasión de esta tragedia. Nuestra solidaridad y repito, las personas que quedamos con vida, gracias a Dios, pues debemos seguir actuando y debemos seguir ayudando a quienes se vieron afectados desde el punto de vista material. Y las personas que
tienen afectación en sus inmuebles también deben actuar. Sé que hay dolor, pero hay que atender varios frentes. Por eso DTC Asociados se pone a disposición para colaborar en esos dos temas en una asesoría. Escríbanos, cuéntenos su caso o comparta este video con las personas que usted sabe que tuvieron una afectación o que perdieron un familiar y ese familiar era propietario de un inmueble. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Compartan este video con la mayor cantidad de personas que ustedes crean que esta información y los derechos de petición, las 2 minutos que dejamos en la descripción, les pueda servir. Y las que necesiten un poco más de asesoría para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como DTC Asociados en Instagram, Facebook y TikTok. De igual manera, a través de la caja de comentarios de YouTube, también nos pueden escribir a través de mensajes de WhatsApp en el número de WhatsApp que aparece en la página web www.dtc.com.co. Nos pueden enviar un correo electrónico, nos pueden hacer una llamada telefónica. Dios permita que las personas que fallecieron descansen en paz y Dios permita y acompañe a las personas que sobrevivieron pero perdieron un familiar o perdieron su vivienda o la vieron afectada para que con fe y esperanza sigamos adelante el tiempo que estemos acá. Muchas gracias por ver este video, compártanlo, suscríbanse y recuerden que en DTC Asociados estamos comprometidos con tu libertad financiera.